Radio La Casa, el sonido de la cultura y el arte. ¿Qué tal? Muy buen día, es un gusto poder estar con ustedes en su programa Idealex Cultural y como siempre dándoles la bienvenida a cada uno. Es un placer poder estar con el máster Daniel López, psicólogo. Gracias. Máster, ¿cómo estás? Bien, encantadísimo de acompañarte, de tener aquí a nuestro superestrella invitado, pero es un honor estar aquí en este espacio. Y bueno, pues ya el máster ya lo adelantó y nos acompaña Álvaro, economista. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, Robert. Pues la verdad muy feliz, es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y pues ahora sí que expresando nuestras ideas y sobre todo en esta parte cultural, ¿no? Y bueno, pues estábamos hablando precisamente de la parte bivocacional que tenemos. Ya estaremos hablando de las pedagogías liberadoras, alternas, emergentes el día de hoy. Y bueno, pues antes de iniciar la charla hablábamos de Marx, toda la revolución que viene en su tiempo y que bueno, ahora nos compete con todo lo que está pasando en el mundo, poder mirar las nuevas pedagogías o las pedagogías alternas con todo lo que ya hemos tenido a un año de estar trabajando en línea, de poder ir a hogares, de poder dar asesorías y bueno, un montonal de cosas que se están viendo ahora como alternativa ante las pedagogías que nos estamos enfrentando. Máster. Quizá a mí lo que más me llama la atención, me mueve precisamente de este presente, está por supuesto la parte tecnológica, que vino a detonarse con el asunto de la pandemia, la necesidad de ver cómo seguimos educando y pues la tecnología dice, hey, hay forma de hacerlo ya. Yo siempre cuento esta anécdota, o sea, yo de niño veía a Batman, al Batman panzón, que en el Batimóvil hacía la videoconferencia con el comisionado, y pues eso era ciencia ficción, y estamos hablando de hace 40, 45 años. Hoy en día es una gran realidad el asunto de poder literalmente estar en línea con otra persona. Esa es una cosa maravillosa. Se detonó, explotó con esta necesidad tanto empresarial, laboral, educativa, de poder continuar con la disertación, con el conocimiento, con las conferencias, con lo que fuera. Y bueno, se volvió una modalidad. Eso es bien interesante, el medio, la tecnología para lograrlo. La otra parte es una parte un poco más, no sé, de un carácter económico, sociológico. El sentido de la educación hoy en día, sobre todo la institucional, que pues está basada en aspectos que tienen que ver con la economía, en aspectos que tienen que ver con la necesidad de adecuarse a los marcos empresariales que existen. Hay una palabra que se usa mucho, que es la educación por competencias. Uh-huh. Yo tengo un gran conflicto con ese tipo de enseñanza, una educación al servicio de intereses empresariales, comerciales, y por lo tanto que decide desde esos ámbitos, pues la filosofía no es importante, la cultura no es importante, la música, y ¿qué sí es importante? Pues que saber inglés, saber computación, saber ciertos conocimientos para tener ciertas competencias o habilidades. Eso para mí es un gran conflicto, y creo que de ahí es de donde se desprende otro tipo de educaciones o necesidades de conocimientos que vengan a complementar lo que parece ser que desde un entorno tanto institucional, estatal como empresarial, pues quisiera ser hegemónico para todo un medio, ¿no? Es importante seguir notando, ya lo habíamos platicado en la última emisión que tuvimos, que el piso dentro de la educación en el cual nos encontramos no es parejo. Estamos pensando que tiene que ser la educación hegemónica desde algo que se llama la educación
bancaria. Esto desde una estructura piramidal donde el profesor tiene todo el conocimiento, tiene todos los saberes y los alumnos tienen que recibir esa información. Al parecer siempre tiene que ver con cuantificar la evaluación, esto es, si sacaste 10, palomita, ya acreditaste, pero ¿qué pasa si sacas 5? Ya reprobaste. Así es. Y las propuestas alternas o las educaciones alternas no tienen que ver con cuantificar, sino con cualificar. Y aquí es donde yo quiero preguntar a Álvaro, porque bueno, dentro de la economía, en su raíz, en su formación, como economista, estudiante en la UNAM, ¿verdad? Donde los hacen críticos, reflexivos. Precisamente en estos lugares se estudian un montón a Marx. ¿Por qué tanto tiempo estudian a Marx, Álvaro? Bueno, mira, precisamente ha habido algunas confrontaciones, por así decirlo, algunos conflictos entre modificar el plan de estudios precisamente de esta carrera que es economía. Hay muchos que se dedican, como lo decía el Master Dan, a ver la competencia, ¿no? ¿Dónde me va a aceptar el mercado laboral? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿No? En este caso voy a ir a trabajar en gobierno, voy a trabajar en una empresa, en el sector financiero, ¿no? Ser parte de un eslabón que sabemos que es un sistema global, ahí voy a ir. Entonces esa discusión se centra mucho en ese aspecto, ¿no? Y a veces como que queda muy relegado la parte humana, ética, filosófica de la economía misma, ¿no? Entonces yo siempre estoy con esta parte de ver hacia el ser humano no como un número, como tú dices, ¿no? Como esa cuantificación, como ese eslabón de la cadena que de alguna forma somos, o es parte del sistema, ¿no? Somos parte de ese sistema, sino que ver tratar de romper esa cadena, ¿no? Hay un famoso libro que precisamente habla de eso, ¿no? Es Cadena de Hombres, que precisamente son gente en la clase obrera de 1800, de la época de Marx, que era una rutina, era una monotonía el ir a trabajar, el ir a sus casas. Inclusive en el Capital mismo de Marx señala, ¿no? Cómo había ciertas, por así decirlo, alimentación rigurosa que tenían que llevar los obreros para precisamente producir esa mercancía. Si no llevaban bien, por ejemplo, lo medían a través de las calorías, ¿no? Si las calorías no eran lo suficientes, entonces el obrero, adiós, nos vemos, viene otro obrero del ejército industrial de reserva y vamos a producir lo que estamos produciendo, el capital, a renovar. Y entonces eso se vuelve realmente algo pues fastidioso y lamentable en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Muchas veces pues decimos, bueno, pues eso ya pasó, eso ya es cosa del pasado. Pero yo creo que lo podemos ver ahorita, más que nada, y ahorita a través de la pandemia, cómo la tecnología pues nos ha cambiado en cierto sentido, pero también ha relegado otros empleos, ha dado, pues ha quitado muchos en el mercado, a muchos en el mercado laboral. ¿Por qué? Por la cuestión de que, pues de mantener el capital, como tú dices, ¿no? El de mantener la producción, de mantener esta forma que de alguna forma es de subsistencia, y Marx lo decía, ¿no? Son medios de subsistencia que a veces el obrero pues no cuenta con ellos, ¿no? Y en el caso de nuestra sociedad actual, pues en el caso de como trabajadores, como creadores, pues es todavía peor, ¿no? Y más en la cuestión cultural, ¿no? Sí. Y recuerden que estamos hablando de pedagogías emergentes, que un precursor de la pedagogía emergente fue Paulo Freire. Pero estamos hablando de 1960, o sea, su elaboración con su literatura, sus seminarios, y algo que él, que me encanta, estas propuestas que él hace, precisamente tiene que ver que las pedagogías tienen que ser liberadoras. Hablar de pedagogías emergentes tienen que ser liberadoras, estemos en la zona rural, donde quiera que sea. Y menciono Dani, porque Álvaro lo está mencionando desde la universidad. La propuesta para los niños, para no caer en esta dinámica, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande, no? ¿De qué vas a vivir? Entonces desde ese momento ya se está acotando al niño
a reprimir ciertas cosas, a mutilar ciertos sentimientos, expresiones, y donde tiene que modificar para obtener el resultado de 10 o 9 y ser un niño exitoso. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo poder seguir viendo estas pedagogías emergentes desde ser liberadoras? El gran problema está en el esquema educativo institucional, estatal, la educación que provee el Estado, que de entrada, y aquí sí me voy a un aspecto, no sé, psicológico, pedagógico, de entrada está basado en una inteligencia de tipo lógico-matemática. O sea, haces un examen que en gran medida está basado precisamente en el área de matemáticas, en el área de español, gramática, y eso en realidad es lo que va a evaluar o va a filtrar a la gran mayoría de alumnos. Y aparte, otro tipo de actividades en donde los alumnos son buenos, que no necesariamente tienen que ver con lógico-matemática, pues eso los va filtrando y van quedando relegados. Un psicólogo, Howard Gardner, empezó a alegar un poco sobre ese tipo de educación, en el sentido de que es que no todos los cerebros son lógico-matemáticos. O sea, si alguien no tiene la habilidad con las matemáticas, no es porque sea tonto, inútil o tenga un problema en su cerebro, simplemente no es para todos, y hay otro tipo de inteligencias. Hay 8, 9, 10 tipos de inteligencias aparte de la inteligencia lógico-matemática. Pero imagínense en un sistema como el nuestro, mexicano, latino, en donde el filtro ya no sea solamente las matemáticas. O sea, ningún gobierno quiere de alguna manera meterse a ese punto de, bueno, ¿cómo clasificamos al resto de seres humanos? Entonces, bueno, ahí es donde entra la parte, incluso lugares como la Casa Común, en donde tenemos que ver otro tipo de alternativas que escapen al asunto cerrado, pues enclaustrado de la educación formal, y un área en la que nos hemos desarrollado, en la que se ha desarrollado y ha crecido la Casa Común, tiene que ver con el impulso que se le hace a la actividad artística. A lo mejor no es matemático, pero ser músico, eso ayuda. Eso es un gran estímulo, eso es una gran capacidad que ayuda a que incluso se vuelvan mejores matemáticos niños jóvenes. O sea, sin quererlo, podemos hacer que algunas otras actividades lógicas, pedagógicas, empiecen a establecerse de tal manera en los alumnos que los ayuden a crecer. Entonces, creo que esa es una de las cosas en las que debemos de atacar, no esperar tanto la parte formal de la educación, sino fortalecer este tipo de espacios, precisamente para lograr una especie de balance, o al menos de darle un sentido a aquellos que no encajan dentro de un patrón tan cerrado, ¿no? Estamos en un contexto donde le decía a Álvaro que en casa estamos aprendiendo a barrer, a trapear, a lavar trastos, a recoger el plato. O sea, cosas que no hacíamos en lo cotidiano. Ahora la praxis, la práctica, nos está llevando también a aprender a hacer ciertas labores en casa. No meramente matemáticas o el pensamiento matemático, sino ahora partir desde la casa, desde el hogar, desde poder economizar los tiempos para que podamos tener distintas actividades, ¿no? Es poder dar el valor a la persona en sus tiempos, y no el precio que tienen que tener para poder acreditar una materia o el curso. Partiendo de esto, Álvaro, como pedagogías dentro de casa, el compromiso para economizar nuestros tiempos para poder ser no grandes estudiantes, sino grandes seres humanos. Cómo podernos administrar en este tipo de pedagogía en casa, porque antes la bolita era, es que es el profesor, es la profesora, es la miss, y ahora, ¿quiénes son? ¿Sí? O sea, la bendición pasa a ser un compromiso. O sea, esa bendición ya no es como tal, ¿sí?
sino empezamos a ver precisamente desde la realidad. Padres que tienen que economizar su tiempo y tienen que salir a trabajar. Claro. Y entonces, ¿cómo poder economizar también o cómo poderse dispensar en esta tarea de poder hacer que este chico o esta chica pueda ser un ser humano, entenderse como un ser humano? Sí, pues mira, a través del hogar podemos ver múltiples formas, múltiples cosas de cómo podemos aprender, ¿no? A mi parecer, ¿no? Yo diría acercarse a lo que más uno le agrada, le apasiona, pero también no perder de vista, ¿no? Que pues vivimos en una sociedad en la cual no estamos solos, ¿no? No estamos simplemente con nuestro yo o con nuestra propia interior, sino que también están nuestros hijos o nuestros padres o nuestros hermanos, ¿no? Entonces, juntamente tener esa colaboración participativa, ¿no? Activa de todos. De hecho, la economía misma, o sea, la economía misma, su derivación etimológica latina es precisamente la administración del hogar. O sea, ni siquiera es de una nación, de un gobierno, de una empresa, es la administración de un hogar. Entonces, si el hogar realmente funciona bien, el núcleo funciona bien, yo creo que a partir de ahí podemos hacer grandes cambios, ¿no? Entonces, y además, si encontramos esa parte que nos apasiona, por ejemplo, que se me viene a la mente, famoso físico Albert Einstein, ¿no? O sea, cómo él de alguna forma encontró lo que más apasionaba, pero a lo mejor no con esa rigurosidad, ¿no? Con esa cuantificación, pero que sí supo cómo buscarlo a través de qué, de lo que más le agradaba, lo que más le apasionaba, ¿no? A lo mejor la imaginación, la música misma, porque también fue músico, entonces, pero vaya, son reglas que de alguna forma fueron cambiando esa perspectiva, pero que en el interior mismo estaba esa participación hacia el colectivo, ¿no? No tanto que él estuvo en contra de los múltiples experimentos que se llevaron a cabo, ¿no? En el proyecto Manhattan y demás cosas de la bomba atómica, pero vaya, es esa parte humana, ¿no? Que tenemos que encontrar en el hogar y de ahí pues trasladarla a nuestra comunidad participativamente, activamente, ¿no? Qué interesante es poder hablar de todo esto y Daniel, hablar precisamente de la casa como el centro cultural, la casa como un instrumento, como una vía, como instrumento transformador de una sociedad en la cual nos estamos encontrando, en una realidad, para que personas de todas las edades, ¿sí?, condiciones físicas, también económicas, mejoren su realidad de vida presente y futura por medio del arte, la cultura, pero también por medio de la educación. Sí, y sobre todo, en realidad debo casi citarte, porque tú insistes muchas veces en tu discurso en salirte de este esquema vertical de la educación que el Estado por obligación debe de impartir y que tiene estos matices que estamos hablando, a pasar a este esquema que es muy de la Casa Común, del Centro Cultural de la Casa Común, que es esta educación horizontal de nosotros. Por cierto, invita a Álvaro muchas veces a este tipo de reuniones porque sí, tiene un gran discurso y tiene una visión, obviamente la de su formación, que es un punto a considerar siempre necesariamente, ¿no? Aquí ha habido pedagogos, sociólogos, psicólogos, pero realmente es muy fresco escuchar a un economista como Álvaro, ¿no? Y creo que es un matiz que hace falta y podrían hacerse muchos programas de muchos tópicos con una visión nueva, fresca, ¿no? Álvaro está bien joven. Yo conocí a Álvaro ahorita dice que de 8 años y sí, lo conocí muy jovencito y realmente me agrada, me da mucho gusto ver al profesionista que está aquí con nosotros. Sí, es interesante que poder platicar también, creo que es muy esperanzador, que también es parte de una nueva propuesta pedagógica, poder hablar de la esperanza, poder hablar desde también la pedagogía de la ternura, poder hablar de una pedagogía liberadora, pero también a través de una salud emocional, donde las actividades sean lúdicas, participativas, pero sobre todo donde cada persona tiene voz.
que es protagonista de su propia realidad. Ahorita estamos hablando sí, de un economista, igual así, digo, mando saludos a Daza, donde también me la paso platicando de sin fin de experiencias, anécdotas, de teóricos, pero sobre todo precisamente de esta práctica a través del hacer. Voy a citar a Paulo Freire nuevamente, donde precisamente él está rechazando este tipo de, como si todos fuéramos de la misma especie, ¿no? O hay varios dibujos así, donde se les tenga que imponer cierto tipo de conocimiento y saberes. Donde dice que Paulo Freire que ellos ya saben, ellos ya tienen saberes, las cuales nosotros tendremos que aprender y a liberarnos a través del diálogo fecundo que hay en sus saberes de la otra, del otro, de la otra edad, de esta otra edad y de esta alteridad que existe en cada una y en cada uno, ¿no? Entonces, el Centro Cultural La Casa siempre va a proponer esto, Álvaro, donde personas de toda la condición, cualquiera que esta sea su posición, podamos encontrar aquí un espacio donde podamos ser protagonistas de nuestra propia realidad. Esto es una propuesta artística, cultural y educativa. Así es de que, Álvaro, pues da mucho gusto. ¿Y qué te parece este espacio de poder diálogo, de poder dialogar, de diálogo, de poder hablar de distintos temas? ¿Cómo te has sentido ahorita? Pues muy, muy bien, la verdad es que todos tenemos algo que contar, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos nosotros decir lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta, ¿verdad? Pero a lo largo de este tiempo que compartió con ustedes, yo creo que lo más importante que he encontrado es esa parte humana, ¿no? Esa parte de no de encajar, sino que precisamente de que pueda yo ser uno mismo o pueda ser uno mismo y entonces a partir de ahí empezar a construir este espacio, ¿no? Entonces este diálogo que para mí pues es muy, muy importante porque como lo decía, todos tenemos algo que contar, una historia que contar, algo que nos haya pasado aún en el trayecto al trabajo, todos, ¿no? Incluso de repente hay una luz que se nos presenta ahí en el camino o en el estudio o en la música, es algo que tenemos que siempre dar a conocer, ¿no? Impartir y compartir, ¿no? Máster, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál es el trabajo a reflexionar? Hay un camino iniciado de muchos años aquí en la Casa Común y que pues afortunadamente con nuevos profesores, con la llegada de Álvaro y los colegas con los que estamos, se ha venido a refrescar y a impulsar de una manera realmente significativa, importante. El Centro Cultural La Casa Común realmente se está situando en un buen ejemplo de modelo educativo alterno, como le quieran, emergente, como le quieran llamar, la palabra que quieran usar. Creo que eso nos sitúa y podríamos ofrecérselo a cualquier comunidad, cualquier gente, nos sitúa como una opción para el crecimiento personal, para el crecimiento emocional, mental, artístico, en muchos ámbitos, ¿no? Y bueno, insisto, los profesionistas que están integrando aquí la comunidad, pues dan para muchos temas, ¿no? Yo realmente veo muchas posibilidades, veo muchas opciones y creo que es algo de lo que también debes de sentirte muy orgulloso, Robert, y que nos da gusto a los demás pertenecer aquí a la comunidad. Nos une mucho la música, es una parte importante, pero el abanico de posibilidades es más amplio que incluso únicamente la música, ¿no? Que eso es muy, muy bueno, ¿no? Hay danza, hay pintura, hay mucho tipo de expresiones y creo que va a seguir creciendo. Bueno, pues es un gusto poder estar con ustedes compartiendo estas experiencias y solamente quiero terminando este espacio compartiéndoles que estamos compartiendo los saberes con una comunidad allá en el Estado de México, adelante, o pertenece a Tlacomulco, en una población que se llama Chostos, y precisamente tiene que ver con
ahora poner en práctica todo este argumento que se está hablando, porque pues ellos son chicas que están en una situación, vamos a decirlo, que por la estructura en la que vivimos en el país, muchos de ellos están violentados a un sistema pedagógico, y ahora con la propuesta que nosotros estamos dando hemos encontrado muchos saberes, muchas alegrías, muchas enseñanzas que en lo personal uno se está llevando, o me estoy llevando, a través precisamente de la enseñanza que ellos nos están dando. Así de que es un gusto poder compartir estas pedagogías liberadoras para esta comunidad rural. Y quiero mandar saludos a cada uno los que integran esta gran comunidad del Centro Cultural La Casa Común. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias, Master. Gracias. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Nos vemos. Esto es Radio La Casa, el sonido de la cultura y el arte.